Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la primera lectura es maravillosa. Primero porque nos dice que hubo un hombre que quería que les explicara todo lo relacionado con Jesús. Y aquí es donde nosotros los sacerdotes tenemos que explicarle al pueblo, explicarle a las personas por qué nuestra fe, cuál es la doctrina de Cristo. Y en este caso vamos a aprovechar, ya que la primera lectura nos habla de que este hombre se bautizó, vamos a hablar del bautizo, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta: ¿qué es el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Para qué más? Sí, muchos católicos no saben para qué es el bautizo, ¿no? Yo creo que muchos católicos tienen el bautismo como que vamos a hacer el bautismo porque después del bautismo vamos a hacer una fiesta, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar con San Mateo capítulo 3, versículo 13. El Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículo 13 nos viene a explicar las primeras cosas que nos regala a nosotros el sacramento del bautismo. Por eso yo quiero invitarles, ¿sí?, a que abramos nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos por qué nosotros hemos bautizado a nuestros hijos. ¿Qué sentido tiene bautizar a los niños? ¿Será verdad lo que dicen los protestantes, que los niños no tienen pecado, que un niño no necesita el bautismo, que el bautismo es solo para los adultos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y cómo está nuestra fe en ese sentido. Pónganse para acá. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mire lo que nos dice. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Primera cosa importante: vino Jesús a encontrarse ¿con quién? Con Juan, para que Juan lo bautizara. Y aquí quiero que pongamos un paréntesis. ¿Por qué Jesús no se bautizó de niño? Porque el bautismo no existía. Por eso Jesús no se bautizó de niño. ¿Qué hicieron con Jesús cuando era niño? Lo circuncidaron. ¿Qué significaba la circuncisión? Vamos a ver, Génesis capítulo 17, versículo 7. Vamos a ver qué significaba la circuncisión, que fue lo que Jesús recibió. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 17, versículo 7. Génesis capítulo 17, versículo 7. Pacto mi alianza contigo. Una alianza que hace Dios con un hombre llamado Abraham. Vamos a leer el 9 ahora. Versículo 9. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. ¿Sí? Esta es mi alianza contigo, y yo y con tu raza después de ti, que ustedes deben guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Esa es la alianza. Todo varón será circuncidado. ¿Qué significaba la alianza? Que aquel que fuera circuncidado pertenecía al pueblo de Dios. El bautismo te hace pertenecer al nuevo pueblo de Dios, y que la iglesia llama hijos ¿de quién? De Dios. ¿Qué pasa con aquella persona que no tenía la circuncisión? Vamos a ver, siga. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado. Mire, todo varón será circuncidado. Usted sabe que los protestantes dicen: a los niños no hay que bautizarlo porque un niño no sabe lo que está recibiendo. Y tiene lógica, un niño no sabe lo que está
recibiendo. Y vamos a ver cuál era la alianza. ¿A qué edad tenía que circuncidarse? A los 8 días después de su nacimiento. ¿A los cuántos días? Pregunto, ¿un niño de 8 días sabía que la circuncisión era para ser parte del pueblo de Dios? ¿Quién lo sabía? El papá y la mamá. Entonces, si un niño no lo sabía, ¿había que esperar que el niño creciera? No. Tenía que hacerlo, porque esa era la ley de Dios. Todo niño varón a los 8 días de nacido deberá ser circuncidado. Porque si el niño no era circuncidado, vamos a ver qué pasaba. El 13. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía, grabada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Es una alianza que dura para siempre. Y ese para siempre es hasta que Cristo vino. Ahora aquí vamos a ir comprendiendo algo. Cristo vino y dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle cumplimiento. ¿Cristo cumplió la ley de la circuncisión? Sí, porque a los 8 días de Cristo haber nacido, fue llevado al templo para ser circuncidado. ¿Cumplió la ley? Sí, no la abolió, luego la cambió. Ya la ley llegaba hasta Cristo. Antiguo pacto. Con Cristo comienza el nuevo pacto. Ya no es la circuncisión, ya viene a ser el bautismo. Ahora, vamos a ver, el que no era circuncidado, todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado. Era eliminado. ¿Pertenecía al pueblo de Dios? No. ¿Todo aquel que no esté bautizado pertenece al pueblo de Dios? No. ¿Y si un niño no tiene el bautismo, pertenece al pueblo de Dios? No. ¿Y por qué muchos padres no bautizan a los niños? Hay padres, yo he tenido experiencias donde yo le pregunto a la gente: ¿ya bautizó su niño? No, padre, estoy esperando porque la madrina vive en Chile. Ajá, y entonces, no, pues hasta que la madrina no venga aquí, yo no lo voy a bautizar. Y les digo yo: ¿y si esa vieja se muere por allá? ¿Usted nunca va a bautizar a su hijo? Porque usted tiene que tener esa madrina. O sea, usted es más importante tener una comadre, no sé cómo le dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero en Venezuela los padrinos le dicen compadres. Usted prefiere tener un compadre y una comadre que bautizar a su hijo. Qué triste, ¿no? Ahora vamos a ver Mateo 3:13. El bautismo nos va a regalar ciertas cosas importantes y yo quiero que ustedes y yo la aprendamos, ¿sí? El bautismo viene a suplantar la circuncisión. Ya no se circuncida, ahora se bautiza. Y vamos a ver qué es el bautismo, por qué bautizamos y a qué edad debemos nosotros bautizar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Ya decíamos, ¿el bautismo existía? No existía el bautismo. El primero que sale bautizando es Juan. Juan era primo hermano de Jesús. Juan era hijo de Isabel, la prima de María. ¿Cuánto tiempo le llevaba Juan a Jesús? ¿Usted se imagina un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? No. Hay que esperar el tiempo. Por eso es que nosotros debemos aprender que las cosas de Dios suceden en el tiempo perfecto, no en el que yo quiero, en el que Dios quiere. Por eso había que esperar el tiempo. Juan fue al desierto, Juan creció en la fe y luego que estaba en el desierto salió para bautizar. Y el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, de arrepentimiento. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 14. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Soy yo que necesita ser bautizado por ti. Fíjese lo que le dice Juan a Jesús: tú vienes para que yo te bautice. Juan estaba claro, Juan sabía que Jesús era el Hijo de ¿quién? De Dios. Pregunto, si el bautismo, según los protestantes, es solamente para el perdón de los pecados, ¿para qué se bautizó Jesús? ¿Jesús tenía pecado? No.
Jesús no tenía pecado. Para darnos el ejemplo, pero si Jesús se bautizó para darnos el ejemplo, tenemos que morir a la edad que murió Jesús, porque es el ejemplo de Jesús. No, Jesús se bautiza para establecer el nuevo pacto, establecer una nueva forma, una nueva manera de cómo nosotros nos hacemos hijos ¿de quién? De Dios. Y no se puede hacer hijo de Dios si no es única y exclusivamente a través del sacramento del bautismo. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver qué nos da a nosotros el bautismo. Siga. 15. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Aprovecho para decirle que usted me dice que es para darnos ejemplo, y esa es una forma muy utilizada por el protestante, porque el protestante dice: Jesús se bautizó a los 30 años para darnos ejemplo, entonces yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús y bautizarme cuando esté grande. No. Jesús se bautiza para establecer, y eso es lo que yo quiero que quede claro, la nueva forma de cómo nosotros pertenecemos al pueblo ¿de quién? De Dios. Para eso se bautiza Jesús, ¿sí? Jesús no se bautiza porque no tenía perdón de pecados. Jesús no tenía pecado. Jesús no se bautiza para recibir al Espíritu Santo porque Él es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿sí? Jesús se bautiza para establecer la nueva forma como nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. La antigua forma era la circuncisión. La nueva forma es el sacramento del bautismo. Ahora, vamos a ver por qué. Siga. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Primera cosa, el bautismo nos abre ¿qué cosa? Los cielos. Mientras usted no bautice a su hijo, le tiene las puertas del cielo cerradas. Tiene que bautizarlo para que su hijo tenga las puertas del cielo abiertas. Mire, qué triste cuando hay padres y madres de familia que no bautizan a sus hijos y por X o Y motivo su hijo muere. Después llegan a la iglesia con el niño diciéndole al padre: ay padre, ¿será que puede bautizar a mi niño? Y me provoca como sacerdote darle 2 cachetadas. Sí. Y decirle: ¿y por qué no lo bautizó cuando estaba vivo? Ah, es que no tenía dinero. Es que no tenía la madrina. Es que no tenía el padrino. Es que no tenía tiempo. ¿Y ya de muerto para qué? El sacramento es para los vivos. Es para que tu hijo, desde que nace, tenga las puertas del cielo. Y es tu responsabilidad, querido papá y querida mamá. Es tu responsabilidad. No es de la iglesia, es tuya. Porque tú lo sabes, dice la palabra de Dios. Cuando Cristo se bautizó, se abrieron los cielos. Entonces, teológicamente, el bautismo nos abre las puertas del cielo. Vamos a ver qué más. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios. Segundo, recibimos al Espíritu Santo. Fíjense, 2 cosas ya nos da el bautismo. Abre las puertas del cielo. Segundo, recibimos al Espíritu Santo. Vamos a ver qué más. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo. Tercero, el bautismo me hace hijo ¿de quién? De Dios. Si la circuncisión te hacía parte del pueblo de Dios, el bautismo te hace hijo de Dios. Fíjense cómo el autor sagrado no coloca como primordial el perdón de pecados, no. Coloca como primordial abrir las puertas del cielo. Segundo, ser hijos de Dios. Tercero, recibir al Espíritu Santo. Y aquí viene la cuarta cosa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Cuarta cosa que nos regala el sacramento del bautismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Mire, se coloca de cuarto, no se coloca de primero. Para que nosotros tengamos claro la importancia que tiene el sacramento del bautismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Mire lo que nos dice. Pedro les contestó. Pedro le contesta al pueblo que le está predicando.
Quiero explicar esto porque sabe que los protestantes dicen, es que cuando Pedro estaba predicando, Pedro dijo que había que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, el bautismo no es en el nombre ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ya. Está muy bien. Pero recordemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Pablo le está predicando a un pueblo que no conoce nada de Jesucristo. Supongamos, están ustedes aquí y ustedes vinieron por primera vez a escuchar la prédica sobre Jesucristo, pero ustedes traen sus hijos, ¿sí? ¿A quién le voy a predicar yo? ¿A los hijos o a ustedes los adultos? A los adultos, porque yo lo que primero quiero es que los adultos comprendan, entiendan, maduren la fe, acepten la fe y luego ellos incorporarán a esta fe, ¿a quiénes? A sus hijos. Por eso Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 le dice al pueblo, escuchen, primero, ¿qué tienen que hacer? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Un niño no puede arrepentirse. Estamos correctos, un niño no puede arrepentirse, pero el papá y la mamá sí. El papá y la mamá sí tienen que arrepentirse. Y que el papá y la mamá no quiere que su hijo viva en el pecado, entonces lo va a bautizar. Y vamos a ver por qué. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de ¿quién? Ahora, pregunto, ¿cómo tiene que ser el bautismo? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo me lo explican? ¿Por qué en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Si la Biblia me dice que Pedro le dijo, arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué la iglesia bautiza entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Vamos a ver, San Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a escuchar a Jesús. Ustedes y yo estamos abrazando la fe. ¿A quién le vamos a obedecer? Católicos. Por eso es que viene un protestante y dice dos tonterías y muchos católicos, ¡aleluya! Ahora sí me entregué al Señor. No. A ver, si usted quiere abrazar la fe y quiere convertirte en seguidor de Jesucristo, ¿a quién tienes que obedecer? A Jesucristo. Vamos a ver qué dijo Jesucristo en cuanto al bautismo. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acerca a sus discípulos. Vamos a explicar el contexto rápidamente. Jesús había muerto, Jesús había resucitado y estaba a punto de irse al cielo. Y antes de irse al cielo, le da las últimas recomendaciones a sus discípulos, ¿sí? Es como por decir algo, ustedes fueron mis alumnos durante un año, hoy es el último día. Ya no los voy a volver a ver más, pero les voy a dar mis últimas recomendaciones. Y Jesús les va a recordar todo lo que Él les había enseñado. Vamos a ver, ¿qué les enseñó Jesús? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice Jesús, a mí me ha sido dada toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. En pocas palabras, aquí el que manda, ¿quién es? Soy yo, Jesús. Punto. Ustedes van a hacer lo que yo les digo. Muy bien. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos, que todo el mundo sean mis discípulos. Aquí está la palabra católico. ¿Por qué llamamos la iglesia católica? Porque la palabra católico significa universal, es decir, en todo el mundo. ¿Y qué le dijo Jesús? Vayan por todos los pueblos, por todo el mundo, porque todos los pueblos indica a todo el mundo, y bauticen. ¿Cómo? Y bautícenlos en el nombre del Padre. Y bautícenlos en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo.
y del Espíritu Santo. Ahora, bautizar en el nombre de Jesucristo significa que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que los apóstoles sabían que había que bautizar de esa manera? Porque Jesús les había enseñado. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver a Jesús dándole clase a sus discípulos. No crean ustedes que la Iglesia Católica coloca las cosas por colocarlas, no, todo tiene un fundamento teológico, ¿sí? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 4, versículo 1. Escuchen. San Juan capítulo 4, versículo 1. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. El Señor Jesús se enteró que los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los que estaban en contra de Jesús. Tenían noticia de él. Los fariseos habían escuchado hablar de Jesús. Se decía que Jesús, Poco a poco, palabra por palabra. se decía que Jesús Se decía que Jesús, bautizaba. ¿que Jesús qué? O sea que antes de que Jesús le dijera a sus apóstoles, antes de irse al cielo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, significa que Jesús primero le había enseñado ¿a quién? A sus discípulos, porque dice la palabra Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Dígamelo duro, ¿qué hacía Jesús? Bautizaba. Y vamos a ver quiénes estaban con Jesús. Se decía que Jesús bautizaba y atraía a más discípulos. Y atraía más discípulos. Jesús estaba bautizando y atraía más discípulos. Siga. Atraía más discípulos que Juan. Porque ya Juan también estaba bautizando. Pero recuerde que el bautismo de Juan era un bautismo de conversión. El bautismo de Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los dos bautizos, no se preocupe. Yo quiero ahorita que ustedes aprendan que Jesús le había enseñado a sus discípulos personalmente cómo bautizar. Dice, Jesús estaba bautizando. Palabra por palabra lo que viene, palabrita por palabrita. Aunque de hecho, dice el autor, no bautizaba a Jesús. de hecho no bautizaba ¿a quién? Jesús. Jesús bautizaba, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quiénes bautizaban? Pregunto, ¿entonces los discípulos sabían cómo era el bautismo? Sí. Por eso Jesús, antes de irse al cielo, les va a recordar y les va a decir, queridos hijos, no olviden que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, bautizar en el nombre de Jesucristo significa que tenemos que invocar la presencia de la Santísima Trinidad. Así de sencillo. Fíjense lo importante de conocer la Sagrada Escritura. Jesús bautizaba, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, porque estaban aprendiendo ¿de quién? De Jesús. Entonces, en Hechos, volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Para qué? Vamos a ver. Hechos capítulo 2, 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Llegamos al cuarto punto. El bautismo me da el perdón de los pecados. Y aquí viene otro problema. Los protestantes dicen que un niño no tiene. ¿Será verdad o será mentira? ¿Qué dicen ustedes? Mentira. ¿Por qué? ¿Y cuál es el pecado original? ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es que el hombre antes de que pecara, antes de que comiera del árbol prohibido, vivía eternamente. El hombre no moría. La consecuencia de haber pecado es la muerte. Ese es el pecado que nosotros cargamos. Entonces, el perdón de ese pecado se hace a través del bautismo.
bautismo. Y le pedimos a Dios que nos perdone esa infidelidad, que nos perdone esa desobediencia y que podamos volver a alcanzar la vida eterna. Pero vamos a fundamentarlo con un texto bíblico. Salmo 51. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 51, en el versículo 7. Salmo 51, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hay algunos que tienen Biblia protestantes, dice Reina Valera. Bueno, en la Reina Valera, si alguno la tiene en su casa, que no es una Biblia católica porque le faltan 7 libros, entre ellos el libro de la sabiduría, en el Salmo 51 no lo vas a encontrar en el versículo 7, lo vas a encontrar en el versículo 5, 2 versículos antes, lo que va a decir acá. Vamos a ver cuál es el pecado original. Dale. Salmo 51, versículo 7. Tú ves que soy malo, tú ves que malo soy de nacimiento. ¿Un niño es malo de nacimiento? ¿Usted lo ve? Es una inocente criatura. Pero ¿qué dice el autor? Soy malo desde el nacimiento, porque cargo conmigo un pecado que me va a llevar automáticamente a la muerte. No solo la muerte terrena, sino a la muerte de la vida eterna. Entonces, tú ves que malo soy desde nacimiento. Pecador desde el seno de mi madre. Soy un pecador desde que estaba ¿dónde? En el vientre, en el seno de mi madre. Por eso la iglesia dice, el bautismo, que una de sus causas es perdonar los pecados, nos va a perdonar el pecado original y nos va a dar el acceso a la vida eterna. Ahora sí comprenden por qué la primera cosa que hace el bautismo es abrir las puertas del cielo. Luego recibimos la fuerza del Espíritu. Luego nos hacemos hijos ¿de quién? De Dios. Y cuarto, recibimos el perdón de nuestros pecados. Cuando un adulto se bautiza, se le perdonan todos sus pecados. Cuando un niño se bautiza, se le perdona el pecado original. Pero no solo eso, se le dan esas otras 4 cosas más. Ahora, vamos a ver para quién era el bautismo. Volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. ¿Sí? Vamos a ver para quiénes eran el bautismo. Perdonen que haga la misa un poquito larga, ¿no? Yo de repente tiene algunos compromisos, pero quiero terminar de explicar lo del bautismo, porque muchas veces nosotros los católicos no sabemos. ¿Sí? Muchas veces nos falta conocer un poquito más de la Sagrada Escritura, y nuestra tarea como sacerdote es explicarla. Por eso dice el etíope, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Por eso les estoy explicando a ustedes paso a paso el sacramento del bautismo. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Vuélvalo a leer. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro vuelve a decir, no solo se le perdona el pecado, sino que reciben el Espíritu Santo. Lo vuelve a ratificar, se recibe el Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Porque esto es para ustedes y para sus. Un hijo comienza a ser hijo de ustedes ¿a partir de qué momento? No me vengan a decir usted como me dijo una señora, padre, desde que nace. Y antes de nacer, ¿de quién era hijo? Un hijo comienza a ser hijo desde que está ¿dónde? En el vientre. ¿En el vientre lo puedes bautizar? No, pero apenas nace, sí. Ahora, 2 cositas más que nos regala el bautismo para terminar. Búsqueme Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Llevamos 4 cosas. La primera, el bautismo nos abre las puertas del cielo. Segundo, el bautismo nos da el Espíritu Santo. Tercero, el bautismo nos hace hijos de Dios. Cuarto, el bautismo perdona nuestros pecados, entre ellos el pecado original. Quinta, ¿qué nos regala el bautismo? Gálatas capítulo 3, versículo 27.
Todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. ¿Qué significa revestirse? Yo, sin esto, alguien me ve, sin esto y sin el traje sacerdotal, alguien me ve y dice, no, yo no sé quién será. Pero si alguien me ve así, significa que yo soy porque me he revestido como sacerdote. El niño, cuando es bautizado, Cristo lo reviste con su gracia, Cristo lo reviste con su amor, Cristo lo reviste con su protección. Dice, todos se han revestido de Cristo. ¿A través de qué? Vamos a ver. Pues todos fueron entregados a Cristo. Todos fueron entregados ¿a quién? A Cristo. Entonces, quinta cosa, el bautismo me reviste de Cristo. Sexta, el bautismo me entrega a Cristo. ¿A través de qué? Por el bautismo. Por el sacramento del bautismo. No solo me reviste, sino que también me entrega a Cristo. Y viene la última, pero vamos a repasar primero. 6 cosas nos da el bautismo. Primero, se abren las puertas del cielo. Segundo, recibimos el don del Espíritu Santo. Tercero, nos hace hijos de Dios. Cuarto, se nos perdona los pecados, entre ellos el pecado original. Quinto, nos reviste de Cristo. Sexta, nos entrega a Cristo. Y séptima, y una de las más importantes, bueno, todas son importantes, pero la que más me encanta es esta, Primera de Pedro 3:21. Y con esta terminamos para no hacer la homilía más larga. Me quedan como 20 citas, pero ya en otra homilía se las regalo, ¿sí? Sobre el bautismo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. ¿Sí? Fíjense lo importante del bautismo. Y hemos visto, según Hechos de los Apóstoles 2:39, el bautismo no es solamente para los adultos, sino también es para sus hijos. Para sus hijos. Ahora, papá y mamá, ¿usted quiere que su hijo tenga las puertas del cielo abiertas? ¿Qué tiene que hacer? Y entonces mi conciencia, como buen padre de familia, como buen cristiano y como buen católico, me dice que yo no puedo esperar que mi niño tenga 1 año para abrirle las puertas, o tenga 2, o tenga 3. No, yo quisiera que mi hijo apenas nazca tenga las puertas del cielo abiertas. Así de sencillo. Porque si su hijo se muere sin el bautismo, ¿de quién es la culpa? Del papá y de la mamá. Y a usted le queda ese cargo de conciencia. Porque sabiéndolo, no lo hizo. Y además, porque sin este sacramento, jamás llegaremos al cielo. Vamos a ver qué dice Pedro 3:21. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 21, palabra por palabra. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. En esto reconocen ustedes la figura del bautismo. ¿Por qué? Vamos a ver. Que ahora el bautismo los salva. Los salva. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo te da Ahí está. Ahí está. Dice 1 de San Juan capítulo 6 versículo 51, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Muy bien. Pero hay una persona que nunca ha ido a la iglesia, pero el papá y la mamá lo bautizó. Se salvará. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 15. Mire la importancia del bautismo. Con esta cita sí ya terminamos, ¿sí? La importancia del bautismo. Dice que el que come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo tiene la vida eterna. También dice que el bautismo nos da a nosotros la salvación, ¿sí? Pero si una persona es bautizada y no va a la misa, mire lo que le va a pasar. 3:15. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15. Pero si la obra se convierte en... Del 13, léalo, el 13, perdón. Un día... Dice, un día. Se verá el trabajo de cada uno. Se verá el trabajo de cada... ¿Cuál es ese día? El día de que nos llegue la pelona.
nos llegue la muerte, que no sabemos cuándo va a ser, ese día se hará público se verá el trabajo de cada uno y se hará público. en el día del juicio. Tendremos un juicio. ¿Con quién? Con Dios, que es el juez. Y nos va a decir, mire, venga para acá. Usted que se la pasaba en la iglesia dándose golpe de pecho y recibiendo la comunión, pero destrozaba a su hermano con la lengua, va a llevar fuego. Vamos a ver qué dice la palabra. Cuando todo sea probado por el fuego, pues, probará la obra de cada uno. El fuego probará la obra de cada uno. Aquí no vale lo que usted sepa del otro. No, es lo suyo, la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, Si lo que hiciste es bueno y resiste al fuego, vas a tener un premio. serás premiado. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Pero si la obra se convierte en cenizas, si la obra se convierte en... Si usted está en un campo y se enciende el campo porque la paja está seca, se convierte en ceniza. ¿Qué quiere decir? Que si sus obras no fueron buenas, significa que fueron pura paja. ¿Sí? Que cuando apenas agarra el fuego, se va a convertir en ceniza. Y en mi tierra decimos que fueron puras mentiras. Hizo una cosa o decía una cosa y hacía totalmente otra. pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Tendrá que qué? Que pagar. Y aquí viene lo importante del bautismo. Se salvará. ¿Por qué se va a salvar? Porque el papá y la mamá fue consciente y cuando apenas nació su hijo lo bautizó, porque el bautismo le va a dar la salvación. Se salvará, dice la palabra de Dios, pero primero Pero como a través del fuego. tendrá que pagar pasando ¿por dónde? Por el fuego. ¿Sí? Es lo que la iglesia llama el lugar de purificación, que en este caso le ponemos un nombre que es purgatorio. Póngale el nombre que usted quiera, porque el evangélico me dice, es que el purgatorio no está en la Biblia. Póngale el nombre que usted quiera. Es el lugar de purificación. Y la iglesia, que es única y universal, le dice, para que todos los católicos tengamos un mismo lenguaje, vamos a llamar a ese lugar purgatorio, lugar de purificación. ¿Sí? Así de sencillo. Se salvará. Por eso la importancia del bautismo, porque el bautismo nos da a nosotros la salvación. Bauticen a sus hijos. Y si tiene algún amigo, algún compadre, algún vecino o algún familiar que no ha bautizado a su hijo, dígale que no sea vago, que no sea sinvergüenza, que no sea ateo y que bautice a sus hijos. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay que bautizar a los hijos. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Elevemos al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que cada día podamos aumentar nuestra fe, para que cada día podamos amar cada uno de los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo, que como dice Primera de Pedro 3:21, nos da la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por aquellas personas que les cuesta creer en Cristo, aquellos que no quieren bautizar a sus hijos, aquellos que no quieren darle esa gracia a sus hijos de tener las puertas del cielo abiertas, de recibir al Espíritu Santo, de convertirse en hijos de Dios, de tener el perdón del pecado original, de revestirse de Cristo, de entregarse a Cristo, de tener la salvación, para que Dios toque el corazón de estas personas y para que puedan darle todas estas gracias hermosas y maravillosas a sus hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.